Quiero agradecer por todo su apoyo al canal en la plataforma de YouTube y en el Punto TV. Gracias totales. Visita pachamamaflat.tv. Este doctor te explicará paso a paso cómo activar el tercer ojo, demostrando a través de la ciencia que es real y no un mito. Hablará sobre cómo mover el líquido cefalorraquídeo y más. Este video responde a muchas preguntas, así que abróchate el cinturón y vamos a sumergirnos. Pachamama Flat. Mauro Zapaterra te muestra cómo activar tu tercer ojo. En tu cerebro hay ventrículos llenos de líquido, cavidades. En el centro de tu cerebro, en la misma ubicación de tu tercer ojo, el centro de la frente, hay una cavidad llamada tercer ventrículo. El tercer ventrículo es un espacio de la línea media. Sus límites son la glándula pituitaria en la parte delantera, la glándula pineal en la parte posterior y el tálamo y el hipotálamo a los lados. El espacio entre estas estructuras ha sido llamado el Palacio de Cristal por los taoístas o la Cueva de Brahma en algunas tradiciones yógicas hindúes. Este espacio está lleno de líquido, el líquido cefalorraquídeo. A lo que el doctor Mauro Zapaterra acaba de referirse es a un componente esencial del cuerpo humano conocido como LCR o líquido cefalorraquídeo. Este notable fluido desempeña un papel crucial en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Profundicemos en qué es el líquido cefalorraquídeo y su importancia. El líquido cefalorraquídeo es un líquido transparente e incoloro que funciona como agente protector y nutritivo tanto para el cerebro como para la médula espinal. Reside dentro de los ventrículos del cerebro, que se pueden visualizar como cavidades que se muestran aquí en este modelo, donde desempeña un papel vital en la amortiguación de estas áreas críticas. Este fluido se extiende más allá de los aspectos internos. También envuelve la superficie externa del cerebro, proporcionando una capa adicional de protección. Su viaje no termina allí. El líquido cefalorraquídeo sigue su camino por la médula espinal, fluyendo a través del canal central y bañando también la superficie externa de la médula espinal. Este flujo continuo asegura que el cerebro y la médula espinal estén constantemente rodeados de este líquido protector. Curiosamente, el cuerpo humano contiene alrededor de 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo en un momento dado. Este líquido no está estancado. Se repone continuamente, sometiéndose a una rotación completa aproximadamente 3 o 4 veces al día. Esto equivale a que el cuerpo produce entre 450 y 600 mililitros de líquido cefalorraquídeo cada día. En términos más simples, cada día nuestro cuerpo genera alrededor de medio litro de este líquido esencial, lo que destaca su importancia para mantener la salud y la funcionalidad de nuestro sistema nervioso central. Ahora, volvamos a la ponencia del doctor Mauro Zapaterra. A medida que continuemos, todo comenzará a unirse, ofreciendo una comprensión más clara del tercer ojo y la glándula pineal y su intrincado funcionamiento. Entonces, lo que ves aquí es una vista sagital o lateral de una resonancia magnética de un ser humano adulto. El líquido cefalorraquídeo está coloreado en rojo. A partir de esta imagen puedes ver cómo baña todo el exterior del cerebro, así como los espacios interiores y todo el exterior de la médula espinal. Nuestro sistema nervioso central está flotando y siendo bañado por LCR. Curiosamente, la médula espinal termina aproximadamente en la vértebra lumbar 2, pero el LCR desciende hasta el sacro. Por lo tanto, es importante saber que el sistema nervioso central del ser humano está notablemente suspendido en una columna de líquido. Mientras que la masa real del cerebro oscila entre 1400 y 1500 gramos, su peso efectivo, al sumergirse en líquido cefalorraquídeo, se reduce significativamente a alrededor de 25 a 50 gramos. Esto ilustra que todo el sistema nervioso central flota esencialmente dentro de este fluido. Existe una columna central de fluido alineada con la estructura de la línea media de nuestro cuerpo, proporcionando esta suspensión y soporte únicos. Entonces, ¿de dónde viene este fluido? Bueno, ese pequeño punto negro en el medio de esa imagen eres tú. Eras tú como embrión.
Arriba se puede ver el líquido amniótico, debajo se puede ver el saco vitelino y a su alrededor se puede ver el líquido coriónico. Observa cómo te estás desarrollando esencialmente rodeado de fluido, encerrado en fluido y totalmente sostenido por líquido. Te organizas y creas con fluidez. Entonces, ¿de dónde se origina el líquido cefalorraquídeo? Curiosamente, se deriva del líquido amniótico a través de un proceso conocido como neurulación. Inicialmente, en la etapa embrionaria, comenzamos como una simple lámina de células, como se muestra en la imagen. Dentro de esta lámina, hay un área específica llamada placa neural, que es un grupo de células que se someten a un proceso de invaginación y neurulación. Durante este proceso, la placa neural se pliega hacia adentro, creando lo que se conoce como surcos neurales y pliegues neuronales. Estos pliegues eventualmente se fusionan entre sí. Rodeando la placa neural se encuentra el líquido amniótico, que juega un papel importantísimo en esta etapa de desarrollo, al ir invaginándose la placa neural y elevándose y fusionándose los pliegues. El área central se transforma. Esta área central, que antes formaba parte del líquido amniótico externo, se convierte de a poco en lo que conocemos como líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, el líquido cefalorraquídeo se origina de hecho del líquido amniótico durante nuestro desarrollo embriológico. Es un concepto fascinante. Nuestro cerebro y la médula espinal no solo se organizan alrededor del líquido, sino que también se bañan inicialmente en él, lo que enfatiza la función integral del líquido desde el mismísimo principio de nuestro desarrollo. Inicialmente, tu cerebro embrionario es una vesícula hueca, llena de fluido con líquido cefalorraquídeo en el interior del tubo y líquido amniótico en la parte de afuera del tubo. A medida que te desarrollas, el cerebro y la médula espinal se agrandan y se diferencian, y el líquido cefalorraquídeo continúa bañando el interior y el exterior de todo tu sistema nervioso central. Imagínate como un pequeño embrión. Al comienzo de tu desarrollo, cuando comienzas a desarrollar conciencia, estás envuelto en este fluido primario dentro del vientre de tu madre. Este viaje comienza con el líquido amniótico, que poco a poco se convierte en líquido cefalorraquídeo. Ahora, dentro de ti, este fluido juega un papel vital, bañando todo tu sistema nervioso central. Abarca tanto las áreas internas como externas del cerebro y viaja toda la médula espinal, llegando hasta el sacro. Además, fluye dentro de un canal hueco central ubicado dentro de la médula espinal. La presencia de este líquido en todo el sistema nervioso central es testimonio de su importancia fundamental desde las primeras etapas de desarrollo. Este entendimiento es muy importante y todo tendrá sentido en un momento. Esta es una sección a través de la cabeza de un embrión humano a las 8 semanas de desarrollo. Aquí ves el cerebro en desarrollo. Hay una estructura delgada en la parte superior. Yo no sabía qué era esta estructura con forma de coliflor que aparentemente está flotando en el espacio. Así que le pregunté a mi colega, quien me dijo que era el plexo coroideo. Bueno, el plexo coroideo produce LCR. Si la estructura que conforma el LCR era tan grande, entonces el LCR debe tener un papel importante. Esencialmente, todo nuestro sistema nervioso en desarrollo está bañado en líquido cefalorraquídeo que ves en azul. Martin Marzullo, director del HeartMind Institute, comparte una perspectiva perspicaz sobre el líquido cefalorraquídeo. Explica que, si bien el líquido cefalorraquídeo no es la causa directa de la energía Kundalini, sirve como un vehículo fundamental para esta energía a medida que viaja a través del cuerpo. Esta idea es reafirmada por la doctora Randolph Stone, fundadora de Terapia de Polaridad, un sistema de salud holístico. La doctora Stone tiene 2 citas notables sobre este tema. Afirma que el alma nada en el líquido cefalorraquídeo, sugiriendo una profunda conexión entre nuestra esencia espiritual y este fluido. Además, observa que el líquido cefalorraquídeo parece funcionar tanto como un reservorio como un conducto para la energía ultrasónica y luminosa. Del mismo modo, el Dr. Sutherland ha compartido sus ideas basándose en los pensamientos del Dr. Andrew Taylor Still, quien tenía una versión única del líquido cefalorraquídeo. El Dr. Still veía al líquido cefalorraquídeo como un intermediario en el flujo de la inteligencia divina, canalizando la creación en segmentos embrionarios e infundiéndoles vida, forma, función y orden.
Esta perspectiva presenta al líquido cefalorraquídeo como algo más que una sustancia física. Se ve como un fluido imbuido de inteligencia y la capacidad de moldear nuestra existencia. Además, se cree que el líquido cefalorraquídeo es un receptor y transmisor sensible de energía, vibraciones e información. Este concepto es similar a cómo los remedios florales demuestran la habilidad del agua para absorber, almacenar y transmitir energías de plantas. En la misma línea, el trabajo de Masaru Emoto demostró que el agua podría retener la energía de las palabras. Así que, el líquido cefalorraquídeo también puede tener la habilidad de absorber, almacenar y transmitir la esencia de la fuente, permitiéndonos experimentar y ser conscientes de nuestro ser. Como mencioné, el líquido cefalorraquídeo cubre toda la superficie externa del cerebro. Echemos un vistazo a dónde está guardado el líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro y que la estructura nos guíe. Está guardado en lo que se llama los ventrículos del cerebro. Son espacios llenos de líquido. A la izquierda ves una imagen del cerebro como si te estuviera mirando. El azul es donde se contiene el líquido cefalorraquídeo. A la derecha ves una imagen del cerebro de lado como si estuviera mirando hacia la izquierda. Son los ventrículos tal como aparecen dentro del cerebro. ¿Por qué están formados de la manera en que son los ventrículos del cerebro? Porque el ventrículo lateral hace contacto con el lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal del cerebro. ¿Por qué el asta posterior del ventrículo lateral necesita mandar una proyección para contactar con las áreas visuales del cerebro? Mira el tercer ventrículo en el medio. Este es un espacio de línea media. ¿Por qué el tercer ventrículo tiene estos dos picos? Uno que contacta con la glándula pituitaria y el otro que contacta con la glándula pineal. Es como si tuviera que entrar en contacto con estas glándulas esenciales. Así que vamos a dejar que la estructura nos guíe en la comprensión de su función. Entonces, ¿cómo se ven las células que entran en contacto con el LCR? Bueno, esta es una imagen de microscopio electrónico de barrido de la pared del ventrículo, el interior del ventrículo haciendo contacto con el LCR. Lo que vemos es que las paredes de los ventrículos que están en contacto con el LCR tienen estos cilios o estructura delgada parecida a un pelo. Los cilios pueden latir para crear movimientos fluidos. También son como pequeñas antenas que monitorean el líquido que tienen receptores para captar información en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué receptores se encuentran en estas células? Hay fotorreceptores que transmiten la luz. Hay quimiorreceptores que transmiten información de factores de crecimiento, iones, hormonas y mecanorreceptores que transmiten información del flujo, el movimiento y las vibraciones. Por lo tanto, el LCR puede transmitir información de la luz, la vibración, el movimiento y las moléculas. Para dar una comprensión más clara, discutamos dos moléculas significativas en el líquido cefalorraquídeo, melatonina y DMT, ambas originadas del triptófano. Se cree que estas son liberadas por la glándula pineal en el líquido cefalorraquídeo. La melatonina juega un papel clave en la regulación de nuestros ciclos de sueño y vigilia y los ritmos circadianos, mientras que la DMT, comúnmente encontrada en varias plantas, se usa con frecuencia en rituales chamánicos por sus potentes efectos psicodélicos, los cuales pueden provocar experiencias cercanas a la muerte y místicas. La función endógena exacta de la DMT en el cuerpo humano todavía se está investigando. Estudios recientes han señalado que la DMT se produce en la glándula pineal, el plexo coroideo y el cerebro. Es intrigante que se observó un aumento de sus niveles en la corteza visual de las ratas durante el paro cardíaco, lo que ha llevado a hipótesis sobre su posible papel en las experiencias cercanas a la muerte. La melatonina, luego, el líquido cefalorraquídeo como canal para la transmisión de la información. Cuando una sustancia como la melatonina o la DMT se libera en el líquido cefalorraquídeo, puede dispersar rápidamente esta señal en varias partes del cerebro y de la columna vertebral de manera simultánea. Esta transmisión se produce sin la necesidad de sinapsis, lo que permite una sincronización total de la información. Este proceso puede involucrar no solo moléculas como la melatonina o la DMT, sino también factores de crecimiento indispensables para el desarrollo o salud del cerebro, o incluso frecuencias y vibraciones que contribuyen a nuestra sensación de conexión con una mayor fuente de energía.
Mi hipótesis es que el surgimiento biológico del despertar de la Kundalini es el ascenso de la energía sagrada desde el sacro hasta la cabeza, a través del líquido cefalorraquídeo. Miremos eso más de cerca. La Kundalini, en la teoría yógica, es una energía primordial ubicada en la base de la columna. Algunos dicen que reside en el sacro como una serpiente dormida esperando ser despertada. A partir de la práctica yógica, la Kundalini se despierta y se mueve físicamente por un canal central, la Sushumna, para llegar al tercer ojo y posteriormente al chakra de la corona, para que el despertar ocurra. ¿Podría el LCR ser un transportador de esta energía primigenia? Bueno, echemos un vistazo aparte de la anatomía. El sacro es un hueso triangular grande en la base de la columna. El origen de la palabra proviene del latín os sacrum, que significa hueso sagrado. El extremo de la médula espinal está aproximadamente en L2 y el LCR baja hasta aproximadamente el nivel sacro 2 o 3. Curiosamente, hay un filamento que se llama filum terminale que va desde la parte más baja de la médula espinal hasta el coxis. Recuerden que dentro de la médula espinal hay un canal lleno de líquido que sube por la médula espinal hasta el tercer ventrículo. Algunas personas afirman que hay una pequeña fibra dentro del canal central de la médula espinal hecha de proteína condensada del líquido cefalorraquídeo que va a la glándula pineal, llamada fibra de Reisner. Swami Vivekananda, un maestro yógico venerado, ofrece una profunda visión de la comprensión yógica del cuerpo humano. Explica que, según los yogis, existen dos corrientes nerviosas en la columna vertebral, llamadas Pingala e Ida, y un canal hueco llamado Sushumna que corre a través de la médula espinal. En el extremo inferior del canal hueco se encuentra lo que los yogis llaman el loto de la Kundalini. Lo describen como de forma triangular, en el que, en el lenguaje simbólico de los yogis, hay un poder llamado Kundalini enrollado. Cuando despierta esa Kundalini, intenta forzar un paso a través de este canal hueco y a medida que sube paso a paso, por así decirlo, capa tras capa de la mente se abre y todos los diferentes visiones y maravillosos poderes llegan al yogui. Cuando llega al cerebro, el yogui está perfectamente separado del cuerpo y de la mente, y el alma se encuentra libre. La izquierda es el Ida, la derecha Pingala, y ese canal hueco que corre por el centro de la médula espinal es el Sushumna, donde termina la médula espinal. En algunas vértebras lumbares, una fibra fina sale hacia abajo y el canal corre hacia arriba, incluso dentro de esa fibra, solo que mucho más fino. El canal está cerrado en el extremo inferior, que está situado cerca de lo que se llama el plexo sacro. Vivekananda menciona el Ida, el Pingala y el Sushumna, que se consideran los tres nadis principales en la tradición yódica. El término nadi se origina en el tamil, que significa nervio, vaso sanguíneo o pulso, y en sánscrito, que significa canal, arroyo o flujo. En este contexto, Ida se coloca a la izquierda de la columna vertebral, Pingala a la derecha y el Sushumna corre a lo largo del centro de la médula espinal. En algunas ilustraciones, Ida y Pingala se representan entrelazándose alrededor del Sushumna en un patrón helicoidal, cruzándose en puntos que corresponden a los chakras del cuerpo. Este intrincado sistema resalta una profunda conexión entre nuestros cuerpos energéticos físicos y sutiles, como se entiende en la filosofía yogi. Para mí, el Ida y el Pingala representan las glándulas pineal y pituitaria. El Sushumna, que sube desde el centro de la columna vertebral en el tubo lleno de líquido cefalorraquídeo, que se encuentra en el tercer ventrículo, el espacio radiante lleno de líquido, en el centro de nuestra cabeza, el palacio de cristal, la cueva de Brahma. Es el espacio donde la unión de las energías yin y yang de la glándula pineal y la glándula pituitaria vienen a formar una perfecta armonía. Creo que este es el lugar para el nacimiento del yo soy en forma física, donde a través de la dispersión de la energía dentro del fluido, nuestro cerebro entero se baña simultáneamente con una energía diferenciada de la fuente, proveyendo la experiencia sincrónica y unificada y la conciencia de. Pero esto nos lleva a una importante pregunta. ¿Cómo se mueve en realidad el LCR? ¿Qué hace que el LCR se mueva en primer lugar? Mucha gente me ha preguntado qué hace que se mueva el líquido cefalorraquídeo.
Mis teorías, además de las que vamos a seguir, son cualquier tipo de actividades parasimpáticas como el descanso, la meditación, la terapia craneosacral, el masaje, movimientos como la danza, el ejercicio, el yoga, la vibración como el sonido y la luz, la intención visualizada y el amor. Dado el potencial de que el LCR se active con la luz y el sonido, uno de mis socios comerciales y yo creamos la máquina de luz y sonido de medicina vibracional Metatronics que se muestra aquí. Esencialmente Meta está más allá. Tron es una partícula subatómica, así que está más allá de la partícula subatómica, más allá de la forma. Una máquina que trabaja en los niveles energéticos y vibratorios previos a la forma. Entonces, ¿qué hace que el LCR se mueva de lo que se ha demostrado en la investigación? Se ha demostrado que el sueño mueve el líquido cefalorraquídeo a través del tejido cerebral. Mientras que la investigación muestra que se ha demostrado que el latido del corazón mueve el líquido cefalorraquídeo. Ahora bien, la respiración es una de las impulsadoras más importantes del movimiento del LCR. Esta es una imagen por resonancia magnética del cerebro, y en la imagen D se ve que es la imagen de lo que se amplia en la imagen B. Es una vista ampliada del tercer ventrículo. Esta es una serie de imágenes que representan el fluir del LCR, que es el punto brillante que se ve entrando al tercer ventrículo en la inspiración forzada. Esto representa una inspiración que dura 2,5 enteros segundos. Entonces, vendría a ser algo como esto. La inspiración, en realidad, lleva el LCR al tercer ventrículo, la caverna de Brahman, el espacio lleno de líquido en el centro del cerebro. Este es un diagrama del fluir del líquido cefalorraquídeo durante la respiración forzada en cada nivel de la médula espinal. Las barras encima de la línea significan el movimiento hacia la cabeza, y las barras debajo de la línea significan el movimiento hacia el sacro. La IN roja es la inspiración forzada, y la X azul es la expiración. Las barras rojas demuestran que la inspiración forzada produce un flujo del líquido cefalorraquídeo hacia arriba en todos los niveles de la médula espinal en que se hicieron las pruebas. Las barras azules muestran que la expiración forzada lleva a un flujo descendente solo en la región media e inferior de la médula espinal. La cantidad de investigaciones que vinculan la respiración con la actividad cerebral es realmente asombrosa. Hallazgos recientes han revelado que nuestra respiración puede influir activamente en el flujo de líquido cefalorraquídeo. Consideren las diversas prácticas de respiración, como la respiración holotrópica, el método Wim Hof, el pranayama o incluso simplemente ejercicios de respiración profunda destinados a la relajación. Ahora, imagínense cómo cada respiración que toman podría estar circulando activamente el líquido cefalorraquídeo dentro de su columna vertebral y cerebro. Este concepto abre posibilidades emocionantes, como la idea de que la conciencia cósmica se extienda por todo su ser, sincronizada con el movimiento de este vital líquido cefalorraquídeo. Nuestro sistema nervioso central está en una columna entera de líquido. Este fluido podría ser un intermediario entre lo infinito y lo finito, una condensación de una forma de energía menos condensada. Una respiración. Al respirar podemos crear un ritmo en el líquido, un proceso ondulante con oscilaciones. Esto tiene la capacidad de traer vibraciones y frecuencia energética al líquido, que puede transmitir los ritmos de la vida y los ritmos del infinito. Evolucionariamente, el sistema de LCR evolucionó como una forma de recibir señales y transmitir información. Nuestro LCR ancestral es agua de mar. Así que conéctate con el líquido que te rodeó como embrión hasta el líquido que está bañando el interior y el exterior de tu sistema nervioso central completo en este momento, hasta todo el líquido en todos los océanos que han existido alguna vez en la historia. El líquido está bañando el interior y el exterior de tu cerebro y tu columna vertebral. Imagínalo siendo un vehículo perfecto para transmitir información al cerebro, ya sea melatonina para ayudarnos a dormir o DMT, o como un conductor fluido de energía fuente a nuestros cuerpos físicos para transmitir la experiencia de yo soy nuestro ser, así como un vehículo de conciencia cósmica, esa conciencia de la mente universal y la unidad con ella. En conclusión, debemos expresar nuestra más sincera gratitud al Dr. Mauro Zapatera por sus esclarecedores descubrimientos y contribuciones en el campo de la investigación del líquido cefalorraquídeo. Sus conocimientos no solo nos han iluminado, sino que también han abierto nuevas posibilidades de comprensión sobre este fluido vital.
El recorrido del líquido cefalorraquídeo desde sus orígenes embrionarios hasta sus diversas funciones en la edad adulta subraya su profunda trascendencia en nuestras funciones corporales y tal vez incluso en nuestras experiencias espirituales. Como un medio que nutre y protege nuestro sistema nervioso central y que potencialmente sirve como un conducto para energías superiores en la conciencia, el líquido cefalorraquídeo cierra la brecha entre los aspectos tangibles e intangibles de nuestra existencia. Está claro que el líquido cefalorraquídeo es mucho más que un fluido protector. Es un componente vital de nuestro ser, integral tanto para nuestra salud física como para nuestro bienestar espiritual. La exploración de sus roles y funciones, en gran medida ayudada por el Doctor, la obra de Zapatera, abre nuevas fronteras en la comprensión del cuerpo humano y de la conciencia. Al apreciar el trabajo del Dr. Zapatera, reconocemos la importancia de la investigación y la indagación continuas en este fascinante aspecto de la fisiología humana. ¿Cómo aprovechamos y comprendemos todo el potencial de este increíble fluido? Este es el desafío y la oportunidad que tenemos por delante en los ámbitos de la medicina, la ciencia y la espiritualidad. Gracias, Dr. Zapatera, por iluminarnos y ayudarnos a aprender algo nuevo. Su trabajo ha mejorado nuestra apreciación del papel integral del líquido cefalorraquídeo en nuestro viaje de lo finito a lo infinito. Gracias por acompañarme en esta exploración del líquido cefalorraquídeo y su lugar crítico en nuestras vidas. Estas traducciones son gracias a tu apoyo. Gracias por suscribirte y apoyar el canal. Pachamama Flat. Visita pachamamaflat.tv.